Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado es una congregación religiosa católica femenina de vida apostólica y de derecho pontificio, fundada por la viuda española María Seiker Gallá y Amalia Martín de la Escalera en Santo Ángel, Murcia, en España, el 13 de septiembre de 1939. Santo Ángel es una pedanía perteneciente al municipio de Murcia, situada a unos 5.3 kilómetros al sur del centro de la región de Murcia, España, en el área subcomarcal denominada Cordillera Sur, enclavado en el Santuario de la Luz, importante yacimiento ibérico. Lugar marcado en su historia por el Colegio de las Hermanas de Cristo Crucificado Villa Pilar, fundado por la hermana María, cuyo esposo y doctor falleció durante la Guerra Civil Española, y la hermana Amalia, que escribió hermosos poemas. De Madre María y Don Ángel era un matrimonio casado, hacía muchas obras de caridad, era una persona muy buena y por eso en aquel momento, pues la Guerra Civil se lo llevó a la cárcel hasta que lo asesinaron. La finca donde estamos era su finca de recreo, donde ellos venían los fines de semana, principalmente, y aquí ya pues tenían catequesis, ayudaban a la gente, porque en aquel momento Santo Ángel no tenía parroquia, era un pueblo con muy pocos habitantes, no era lo que es hoy, ni muchísimo menos, y ya he dicho que no había parroquia, entonces ellos aquí tenían ellos capilla y aquí venía la gente. Después de la Guerra Civil, pues cuando él lo asesinan, él antes de morir, y estuvieron de acuerdo los dos, en todo aquello que tenían fuera para los pobres. Entonces, además de esta finca, él eran muy ricos, tenían muchísimos bienes y todo lo quisieron dejar para los pobres. La madre, después de su esposa María, después de su asesinato, huye a Madrid, donde ella tenía una hermana, y después de Madrid fue a Francia. Después de Francia se encuentra en Salamanca y la Madre María pues pensó que iba a ser religiosa, que no se iban a volver a casar, era una promesa que ella le hizo a él, que no se volvería a casar, pero que sí, que todo lo iban a dar a los pobres, y ella pensó entrar en una congregación donde ella tenía una hermana que era esclava del Sagrado Corazón. El matrimonio de la hermana María y Ángel Romero siempre fue sólido, entregado a los más pobres, mostrando así un ejemplo inquebrantable de su espíritu vivo de solidaridad hacia los más desfavorecidos. Feliz, solidario, se nota en todo lo que hicieron, que todo fue para los demás, ella todo para los demás. Incluso cuando él muere, él lo matan, lo asesinan, ella piensa y perdona, porque dice, yo me emociono cuando hablo de la madre. Yo perdono porque Jesús desde la cruz me enseñó a perdonar, y yo perdono. Y pensó que aquello que había pasado con su marido y con tanta más gente fue por incultura. Entonces de ahí nace que la congregación se dedique a pueblos, pero para dar cultura. De ahí sale también nosotras que nos dedicamos a la enseñanza, no solamente a la enseñanza, nos dedicamos a muchas más cosas, pero una de las cosas es la enseñanza, para dar cultura a la gente. Si hubiese habido cultura, la gente, porque la que intervino en el asesinato era incluso gente que estaban trabajando con ellos, era gente donde tenía que estar agradecido a ellos, pero las cosas cuando a veces no tienes ciertas ideas claras, pues te dejas llevar. Y entonces pues llegaron y ellos intervinieron en el asesinato de Don Ángel. Entonces ella dijo, no solamente perdono, sino que todos mis bienes son para los pobres. Incluso le quiero dar estudio a los hijos de los nietos de aquellos que han asesinado a mi marido, para que no pase lo que ha pasado otra vez. El perdón fue uno de los dones más fuertes que consagraron el legado de Madre María Seiker, una mujer con mucha fe, entregada totalmente a Cristo crucificado, aún en los momentos más difíciles. Ella perdonó de todo corazón. Según cuentan, cuando ella vuelve aquí con la casa de Villa Pilar, esta casa donde estamos ahora mismo, pues la habían devastado total, la habían roto, la habían robado todo lo que tenía. Dicen que ella bajaba a ver enfermos y veía cosas que eran suyas y jamás hizo ninguna mención de que aquello era de ella. La gente también fue como reaccionando al ver el perdón de ella y fueron devolviendo algunas de las cosas, porque le tenían un poco de cosas. Hoy viene doña Marita a ver lo que va a pasar, porque esto es de ella, se lo hemos robado.
Y al ver la actitud de ella, ellos fueron devolviendo algunas de las cosas. La madre incluso dio vivienda, porque tenemos la finca, pero la finca era muchísimo más grande, fue dando parcelas para que hicieran sus casas la gente. Hay hermanas que todavía lo cuentan, las primeras hermanas, que la gente venía porque quería un trozo de terreno para hacerse la casa y la madre iba al notario a dejar parte de su terreno y dando parcelas para que la gente edificara. O sea, fue una mujer, le llaman la señora del perdón, pero es que realmente perdonó. Jamás la oímos, yo la conocía a la madre, y no es que viví mucho tiempo con ella, pero sí durante el noviciado, nunca la escuché nada en contra de los que habían participado en el asesinato de su marido. Nosotros tenemos como carisma muy específico el perdón. Es algo de lo que nosotras queremos vivir. Yo personalmente no lo llego a vivir, pero es algo del lema que tenemos, el perdonar, la acogida, porque la madre abrió las puertas de par en par. Ella no tuvo nunca acepción de personas, ni pobres, ni no. También se dedicó en la parte esta de la alberca a que se construyeran casas, sacó de la cárcel a toda la gente que estaba por haber participado en la guerra civil, pues ella intentó a aquellos que habían participado en la muerte de su marido sacarlos. Era una mujer con mucha influencia en Murcia, era una mujer de alta representatividad, era muy importante, pero a veces la tratarían hasta de loca, porque de una señora donde el primer coche de una mujer que lo pudiera conducir es ella la primera que sacó el carnet. En Murcia estará, en donde están los carnets de conducir, la primera mujer fue ella. Luego lo cambió por una tartana y pidiendo limosna. O sea que la misma familia o los vecinos o el pueblo de Murcia, que la conocía mucho, la consideraron de loca, porque esta mujer, que era de alto abolengo, ahora pidiendo limosna para vivir ellos, que no tenían nada, que se quedaron sin nada, y darle de comer a los demás. Ella pedía perdón, siendo una mujer ya con cierta edad, y no le importaba. Y si se diría que arrodillarse, se arrodillaba a pedirte perdón. Ella el perdón era algo que lo llevaba dentro, por eso ahí visto las tumbas, pone la mujer del perdón, porque es verdad, para ella el perdonar, y algo que nosotras también tenemos, no llegamos a eso, no llegamos. Bueno, yo por lo menos no llego, yo por lo menos no llego. Fue algo que mira, yo puedo decir que cuando yo entré a esta congregación, fue porque yo venía de otra, yo era alumna de otra congregación, de otro colegio, y yo vine aquí. Y al verla, no sé qué me pasó, pero yo ya no pude olvidar esto nunca. Después del asesinato de su esposo Ángel Romero Elorriaga durante la Guerra Civil en España en 1936, María Seiker Gallá decide ingresar en una comunidad religiosa. En principio iba a entrar a las Esclavas del Sagrado Corazón. Sin embargo, en Salamanca tuvo el encuentro providencial con la cofundadora, Madre Amalia Martín de la Escalera, quien veía la necesidad de una orden religiosa dedicada a pueblos y aldeas para ayudar a los más necesitados, y el permiso de Miguel de los Santos Díaz Gómara, obispo de Cartagena, dio inicio a la Congregación de Hermanas de Cristo Crucificado el 13 de septiembre de 1939. Ángel, ahora mismo estamos en el sur de España, donde nace la congregación, Murcia, y nos vamos al norte de España. Y en Santander, o se llama Cantabria, Santander, es lo mismo, allí nos fijamos en una mujer más joven que María Seiker, se llama Amalia Martín de la Escalera. Ellas no tenían ni idea de que se iban a conocer, de que Dios la iba a poner en el mismo camino, ni idea. Amalia nace en una familia cristiana, son 12 hermanos, ella es la más pequeña, y ella cuenta de su familia, que de su familia aprendió la generosidad, el compartir, el amor a los pobres. Sus padres eran muy artistas, ella tenemos libros de poesía de ella, todo eso lo heredó de su familia. Pero al mismo tiempo tenía una fina sensibilidad religiosa,
yo creo que ella nació y Dios ya la cogió para sí y dijo, mira, eres mía. Ella quedó muy marcada con la figura de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, dos santos españoles de envergadura, doctores de la Iglesia. Y ella quería ser carmelita descalza. Desde pequeña, bueno, o desde que ella tenía uso de razón, ella se veía en el convento de carmelitas descalzas. De hecho, ella pidió la entrada al convento de las carmelitas de Ruilova, que está en Santander. Pero bueno, iba a entrar, una extraña enfermedad, que serían una alergia de aquel momento, no pudo entrar y apareció la guerra. Pero antes de la guerra, Dios puso en su corazón una inquietud que ella llegó a decir, ¿por qué estoy yo sintiendo esto? Y la inquietud era la siguiente, ¿por qué? Se preguntaba ella. Se preguntaba ella que no sabía ni de dónde le salía la pregunta. ¿Por qué en las grandes poblaciones la gente tiene posibilidad de una cultura, tanto a nivel humano como a nivel religioso? Y sin embargo quedan, a veces en el mayor de los olvidos, los pequeños pueblos, las pequeñas aldehuelas, decía ella, las pequeñas aldeas, los campos, como si esa gente no tuviera también una inteligencia que cultivar y un alma que salvar. Son las palabras textuales que ella sentía en su corazón, que no sabía ni de dónde le venían, pero que para ella se iban convirtiendo como en una obsesión. 10 años antes de la Guerra Civil, año 1926, ella llegó a un momento en que dice, yo esto tengo que compartirlo, porque a ver, ¿por qué tengo yo que pensar esto? Y lo compartió con su acompañante espiritual, con su director espiritual, y le dijo, mira Amalia, Dios sabe sus caminos, tú déjalo, tú quizá no seas la encargada de esto, pero quién sabe si a lo mejor una señora viuda va a dar el paso a esto que tú estás sintiendo. Tú, de hecho, Amalia, todo lo que vayas sintiendo, lo que vayas viendo que en tu interior es importante, anótalo. Tú toma nota y es lo que te corresponde. Marcado por hechos trascendentales, la hermana Amalia mantuvo su convicción previo al encuentro con Madre María, ambas buscadoras de Dios. Sí que vieron que había como algo que la estaba uniendo. Entonces, un día, María, que era la más decidida, porque Amalia tenía un carácter más tímido, era más tímida, María, que era más decidida, le dijo, Amalia, vamos a dar un paseo. Y dice la Madre María, cogí mi boina, pues no se llevaba el gorrete, se llevaban las mujeres, y salieron a hablar, dice, a un parque muy bonito que hay enfrente de la residencia. Está todo perfectamente. Y allí ellas empezaron a hablar, y cada una abrió su corazón a la otra. Madre María le contó de su tragedia, que estaba buscando realmente lo que Dios quería de ella, aunque ella quería ser también de la esclava del Sagrado Corazón. Le habló de Villa Pilar, de esta finca, cómo le había prometido a su marido que iba a ser todo para los pobres. Amalia, por su parte, pues le dijo también, yo estoy muy cogida interiormente por el Señor, yo quiero ser carmelita descalza, dice, pero ¿sabes qué, María? Hay en mi interior como un sueño loco que a mí no me deja vivir. Y le contó eso que en su corazón, pueblos, campos y aldeas. ¿Por qué esa gente que vive ahí no tiene que haber una congregación religiosa, decía ella, dedicada exclusivamente a lo rural? Bueno, pues las dos se fueron como no sé, lo que tú dices, hubieron muchos puntos comunes. Y tanto así que se lo comentaron a un sacerdote carmelita descalzo que había allí y que era director de Madre Amalia, y él la fue como uniendo ese camino, como diciendo, a ver lo que Dios quiere de vosotras, hasta que llegó un momento que dijo, Amalia, ni tú te vas carmelita, María, ni tú te vas esclava. Vamos a ver lo que Dios quiere de vosotras. Estamos en el año 1938 y a partir de ese momento en Salamanca Dios inspiró y empezamos como a nacer como congregación religiosa. Ha sido un
Con el fin de dedicarse a la educación de los jóvenes campesinos, de visitar a los enfermos y atender a los pobres, la primera casa fue Villa Pilar en Santo Ángel, en la provincia de Murcia, en España. Efectivamente, ha sido un proceso porque nacimos como congregación 13 de septiembre del año 1939. ¿Por qué 13 de septiembre? Porque fue la fecha que mataron a don Ángel. Entonces decía la Madre María, igual que Jesucristo estuvo en el sepulcro y venció a la muerte y salió a los 3 días, a los 3 años esta muerte ha tenido un sentido y nacemos como congregación religiosa. Entonces en esta casa, allí en la casa de ejercicios, que era un barracón, allí se dijo la primera Eucaristía y quedó constituida como congregación religiosa de derecho diocesano. Nacimos ese 13 de septiembre de 1939. Muchos objetos, claro, de una madre y de otra madre. Tenemos incluso, fíjate, tenemos las cartas que don Ángel le escribía desde la cárcel a la madre. Bueno, son cartas entrañables. Y como decía antes hermana Alicia, el día antes de que lo mataran, estoy camino de la verdadera felicidad, decía él. Creen que nos sacrifican y no saben que nos glorifican. Hay objetos personales preciosos, las fotografías que hay, por ejemplo, de Madre Amalia, de toda su familia, que ella era muy afectiva, entonces todo ese bagaje. Y luego tenemos objetos muy valiosos de la consulta de don Ángel. Don Ángel era médico, era otorrino, especialista en garganta, nariz y oído. Entonces, por ejemplo, los sillones que tenemos en la capilla son los de su consulta. Los que él utilizaba en su consulta, para nosotras es algo entrañable y algo que está todavía vivo. Es que nacimos ayer. Es que nacimos ayer. Y bueno, y a partir de ahí, teniendo claro nuestro legado, teniendo claro que nacimos a la luz del sufrimiento, a la luz del crucificado, con esa impronta del perdón y la misericordia, a lo rural. Y allí nos metimos a lo rural 100%. La primera fundación fue esta, porque decía Amalia, fíjate, desde donde estamos se ve el pueblo de Argezares, se ve la alberca, se ve lo que ellas querían, pueblo. Es que el sueño de Madre Amalia. Después nos fuimos al pueblo de Cieza, Alquería, después Cieza, y a partir de ahí fuimos extendiéndonos. En uno de los acontecimientos de mayor relevancia, en el año de 1973, se constituyó la primera comunidad de las Hermanas de Cristo Crucificado en América, siendo la sede en Guatemala. Tiempo después, se recibe la aprobación pontificia el 7 de enero de 1975. En el año 1973 se fundó América, la primera comunidad de América allá en Guatemala, que fue un gozo grandísimo. Y en el año 1975, Roma, la Santa Sede, aprobó la Congregación de Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado como con derecho pontificio, o sea, somos de derecho pontificio. Aquello fue genial porque tuvimos el privilegio, Dios le concedió a las madres como un privilegio grande de que las dos estuvieron en la Eucaristía, de esa acción de gracias, que estaba Villa Pilar a tope de gente, de esa acción de gracias tan preciosa, pues, por todo lo que el Señor ha ido dando, y ellas se han dejado también iluminar por ese espíritu, ¿no? Porque Madre Amalia podía haber dicho, no, yo Carmelita y ya está. Y Madre María podía haber dicho, no, yo voy a seguir mi plan y ya está. No. ¿Cómo obedecieron al espíritu? ¿Cómo esa búsqueda de la voluntad de Dios a tope que tenían? Ellas iban dando respuestas. A partir de ahí, muchas jóvenes pues se sintieron atraídas por este legado, atraídas por este carisma tan necesario hoy día en la Iglesia, porque el perdón, fíjate, la sencillez de los pueblos, ese mezclarnos con la gente, eso es una maravilla, eso es
un gozo y es un balón de oxígeno en la vida. En la actualidad, las Hermanas de Cristo Crucificado en Murcia, España, y cada una de sus sedes y en misiones religiosas realizan una loable labor en favor de quienes más lo necesitan, mostrando así el amor a Cristo y a los pobres. En la actualidad procuramos que lo que es esencial de nuestro carisma y para lo que nacimos, nos lo recordamos con mucha frecuencia, eso esté intocable. Cuando murió Madre Amalia, antes de morir dijo unas palabras iluminadoras. Tenemos el testamento de las dos fundadoras y dice Madre Amalia: hay que adaptarse a los tiempos. Por supuesto que sí. Pero mis hijas nunca olviden dos cosas: el amor a Cristo crucificado y el amor a los pobres. ¿Qué hacemos las hermanas? El amor a Cristo crucificado y el amor a los pobres. Cuando vamos a un pueblo, vemos qué necesidades hay. Entonces, si vemos que la necesidad es el colegio, allá vamos. Si vemos que la necesidad es las aldeas, allá vamos. Siempre la conexión con el párroco, no ir por libre, sino la conexión parroquial. Entonces, eso es común en todas las fundaciones que tenemos. Hay fundaciones muy especiales, por ejemplo, la última que es África. Aquello es bueno, es un don del Señor, poder tener esa casa abierta, poder estar salvando literalmente vidas, porque las hermanas ahí están pendientes de esos niños que nacen famélicos. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Procurando que se haga vida el legado de nuestras fundadoras. Pertenecer a la congregación Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado ha significado todo, cuando marca la historia de perseverancia, perdón, fuerza, motivo impecable de amor, solidaridad y entrega a los más necesitados, son testimonios que resaltan. Pues a mí ha sido el todo. Yo digo que para mí, yo no sé lo que se quiere un hijo, porque no lo tengo. Un hijo carnal no lo tengo. Un hijo normal no lo he tenido. Pero yo quiero la congregación como mi propio hijo. Yo lo digo a los profesores. Para mí, el colegio, la congregación es lo que más quiero en el mundo. Y para mí, es mi familia. Yo tengo familia, normal, claro. Pero mi familia, mis hijos, todo es la congregación. Yo la conocí en un momento, era muy jovencilla, pero a mí se me quedó tan grabado que yo no la conocía, ni idea tenía yo que existía esta congregación. Pero es algo que me sedujo, que yo ni me di cuenta. Yo no me daba cuenta, pero las otras hermanas que venían acompañándonos decían: no, tú ya no te vienes con nosotras, te quedas aquí. Y yo no me daba cuenta, yo las quería muchísimo. Decía: ¿cómo voy a hacer eso? Yo es imposible que lo haga. Pero sí, me di cuenta que este es mi sitio. Entonces yo desde que estoy aquí, esto es mi sitio. Yo nunca he dudado, nunca he pasado. Es como ser humano. Y con la edad que tengo, pues haber tenido crisis, claro, como todo el mundo tenemos crisis, pero la certeza de que Dios me eligió para aquí, y aquí algo que no puedo ni dudarlo, ni nada. Esto de vivir en pueblos, a mí me encantaría. Villapilar, pues no es un pueblo, yo he vivido en pueblos pequeños y es una maravilla vivir en pueblos, atender a gente que no tiene cultura, dar lo mejor de ti, no tener horas, no tener... En la vida, mira, yo no sé, como una madre dice, nunca es mucho el tiempo que le dedico a mi hijo, digo yo no es nunca mucho lo que yo le dedico a la congregación. Para mí es todo, ¿qué te voy a decir? Todo. Yo soy totalmente feliz. La Congregación Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado mantiene su labor mientras se avanza en el camino hacia la canonización de Madre María Seiker y Ángel Romero. Pues únicamente falta, porque todo el proceso está hecho, como tú dices, hay cantidad de favores concedidos a la gente y además que lo dicen con mucha alegría y son evidentes. Hace falta un milagro reconocido por los médicos, si se trata de enfermedad, un milagro que sea fuerte, por decirlo de alguna manera, no tanto un favor, sino un milagro. Y a partir de ahí, pues ya empezaríamos la beatificación. Don Ángel, como es un mártir de guerra, estamos esperando que pronto salga ya su beatificación, y bueno, eso va a ser el gozo más grande que vamos a poder tener como congregación de momento.
Que el amor, entrega, solidaridad, perdón y servicio permanente hacia los más necesitados, heredado como ejemplo de Madre María, Madre Amalia y Don Ángel, permanezca siempre en nuestros corazones. En Santo Ángel, Murcia, España, Cristian Gutiérrez.